Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos con la primera entrevista. ¿Me ayuda con su nombre y expertise, profesor? Buenos días, soy Cuthberto Hernández Legorreta y soy especialista en América Latina y en estudios de Asia y África. Muy bien, en esta ocasión estamos tratando el tema de la integración en general de América Latina. Vamos a hablar un poquito del Pacto Andino, del Mercosur y de algunos otros pactos con el Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, con América del Norte y pues sus distintas fases. Una de las primeras preguntas e inquietudes que nosotros como equipo tenemos es, a pesar de saber que compartimos la misma cultura, que compartimos a lo mejor hasta el mismo idioma en muchas ocasiones, nos ha sido complicado como... Perdón, en esta línea, algunos de los pactos que se han intentado a lo largo del tiempo, por estos factores quisiéramos creer que pareciera menos complicado. Pero usted en particular, ¿qué cree que haya sido o aquellos elementos que no han permitido que estos pactos tengan un mayor alcance? Primero me gustaría diferenciar, ¿no? Porque empiezas hablando de una integración y parece ser que lo quieres dirigir hacia la parte económica, y creo que hay diferentes niveles y áreas de integración. Hay integración económica, como tú lo señalas, hay integración comercial, también como básicamente lo señalan los tratados de libre comercio, ¿no? Explícitamente de libre comercio. Y esto es una relación que tiene que ver con el sistema globalizado de integración económica, en donde justamente, si hablamos estrictamente de esto, me parece que existen los elementos suficientes para hablar de un desarrollo de integración en diferentes niveles, porque los tratados están. El asunto, la capacidad y el mismo sistema lo promueve. Se abren las fronteras, se dinamiza el comercio, porque ese es el sistema, ¿no? Hay libre tránsito de mercancías, pero la integración como tal, si estamos pensando en el ejemplo europeo, nos está faltando la integración de la libertad del movimiento de las personas. Entonces, sí es importante diferenciarlo, ¿no? La parte económica de la parte comercial y la parte social y humana. Tampoco hay integraciones en términos de que puedan ir a trabajar, salvo en un intento muy rudimentario en Mercosur, en donde se facilitaron el libre tránsito de las personas con trabajos específicos entre los miembros del Mercosur. En efecto, también consideramos como equipo que la parte del Mercosur ha sido una de las más fuertes y seguramente es debido a este factor, que se ha dado un paso adelante. Y respecto a los que no son todavía o no han seguido este modelo del Mercosur, ¿ese cree que puede ser un factor que apoyaría, es decir, hacer políticas que tengan sentido de tránsito de personas, de políticas para las laborales, exacto, políticas laborales? ¿Cree que sería un paso importante para generar un poco más de integración? Yo veo un problema aquí de planteamiento, porque hablar de integración, insisto, hay que hablar de niveles de integración. Hablar de integración de las economías, hablar de la integración de los diferentes estados en una práctica y en diseñar políticas comunes, como es el ejemplo de la Unión Europea, pues definitivamente estamos muy lejos. También tendríamos que hablar sobre los diferentes niveles de desarrollo y crear una estrategia como lo hizo la Unión Europea de puntos de la teoría esta de las ondas expansivas, ¿no? Concéntricas, en donde las economías más fuertes, líderes, derraman los procesos, las inversiones, los mecanismos para que las economías más débiles, puedan irse integrando paulatinamente al sistema. Esto no sucede en América Latina. También tiene que ver con el problema ideológico que se plantea. Y Mercosur vuelve a ser un ejemplo clarísimo de esto.
Mientras hubo una preeminencia de ciertos sistemas, no había mecanismos que hubiese habido confrontación en los mecanismos de acción, ¿no? Cuando empezó a haber una predominancia de regímenes más conservadores, más de derecha, vieron como un obstáculo a regímenes de socialismo latinoamericano, que también habría que considerar si lo es. Entonces el problema es ese, que se están alejados del objetivo, que es integrar las economías con independencia de la tendencia ideológica de los regímenes, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con un problema de predominancia de un régimen poderoso como es los Estados Unidos, pero también con una responsabilidad de los gobiernos latinoamericanos. Así es, yo creo que en particular que ninguno ha querido tomar la responsabilidad. Tampoco sabemos las razones y quizá tenga que ver un poco más con los conflictos internos de cada uno de los que ha podido ser líder en estos pactos, tratados, etc. Yo creo que sí sabemos por cuáles son las razones, ¿no? Porque hay una oligarquía que no ha cambiado, salvo en aquellos intentos de generar un interés nacional alejado de estas oligarquías, es que podríamos hablar de una intención distinta. Veamos cuando sube al poder el Partido del Trabajo en Brasil, que es justamente esta economía poderosa que empieza a generar los mecanismos que pudieran hacer esta integración. No es casual que en este momento se haya llamado a Venezuela a formar parte de este Mercosur, ¿no? ¿Quién lo bloqueó? Chile. Entonces, y justamente había ese tejido en donde el PT con el Lula da Silva, los Kirchner en Argentina, un régimen más de izquierda en Uruguay, pues generaron este clima. Quien se apartó de este modelo fue Paraguay. Y entonces, con el mecanismo mismo tiene que haber un consenso. Si no hay ese consenso no se puede avanzar, y justamente eso fue lo que provocó, por un lado, que Chile no se integrara, y por otro lado que en el momento que se integró Venezuela se salió Paraguay, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con este mecanismo, y si nosotros entendemos el sistema político de los diferentes países latinoamericanos, sabemos por qué. Por eso es que no estoy de acuerdo con cuando dices que no sabemos por qué, ¿no? Porque estas claro. oligarquías impiden justamente. Porque en general lo sabemos, en general. En realidad porque hay un interés de clase ahí, ¿no? Hay que ver qué tipos de partidos políticos llegan al poder, cuáles son sus orígenes y cuáles son sus tendencias. Y vamos a ver cómo esto es fundamental para que haya integración, algo que no sucede con Europa. Así es, hay un poquito más de consenso, de intención. En esto que platicábamos hace un momento de intentos, ¿no? Como lo fue el tema de Brasil, como lo fue el tema de Chile, de Argentina, también hay un intento de, quizá como lo comentan, no de integración, sino un intento de dar un paso adelante también en Centroamérica. Esta parte del tema aduanero, de estos intentos, estos flashazos de que quizás se pueda. Estamos en este inter de saber qué va a pasar, ¿no? De si va a funcionar o no el tema un poco más de integración, a lo mejor más básico en Centroamérica. ¿Cree que se pueda lograr? Habría que especificar a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Si nosotros nos referimos a una integración política, en Centroamérica hubo intentos desde el siglo XIX, ¿no? Justamente las oligarquías nuevamente vuelven a ser el factor de desintegración, porque cada uno quiso formar su Estado-nación. Si hablamos del tema comercial, ese es un tema distinto. Habría que ver qué tipo de comercio se puede generar en economías que dependen de productoras, agroexportadoras, pero además monoexportadoras, ¿no? Es decir, que dependen de un solo producto. Y ese mercado es justamente alguien que estratégicamente tiene control sobre los gobiernos.
No fue gratuito en los años 80 los movimientos de liberación nacional. Estos movimientos de liberación nacional hablaban de dos momentos, de eliminar al grupo oligárquico en el poder, que estaba íntimamente relacionado con Estados Unidos, ¿no? Entonces, si no hay ese relevo de grupos en el poder, pues básicamente mantenemos la misma estructura de control colonial. Sin importar los mecanismos nuevos que pudiésemos generar hasta que no se... Es que hay que ver quién propone esos mecanismos y para qué, ¿no? Si es la misma oligarquía, pues estos mecanismos van a estar enfocados a mantenerlos en el poder. Así es. ¿Y por qué es tan importante hablar de la oligarquía en el poder? Porque es la misma que tenía el control durante la colonia española. Entonces, lo único que están haciendo es modificar quién tiene el control o a quién obedece. Antes fue España, ahora es Estados Unidos, ¿no? Entonces, si no entendemos el papel que juegan las oligarquías, difícilmente podemos definir cuáles son las causas, qué factores inciden en estos intentos o en estas intenciones de integración económica, integración política, integración social en América Latina. Hay factores muy importantes que nos unen, ¿no? Así es. Un pasado en común, una lengua que, por ejemplo, a diferencia de los europeos, sería un mecanismo que nos favorece, ¿no? Una tradición, todos estos elementos que desde el punto de vista del mercado parece que no son importantes, pero desde el punto de vista humano son fundamentales, ¿no? Entonces, me parece que estos son elementos que no se consideran en el mercado, que pareciera que no son importantes, pero si no hay humanos, no hay comercio. Y también considero que si no fuera importante, no habría tantos acuerdos ya comerciales, ¿no? En el segmento comercial ya abiertos, tantos mercados ya abiertos entre América Latina. Yo variaría un poquito lo que tú estás sugiriendo, porque yo diría más bien que todos estos intentos, si no fuera así, entonces serían exitosos, cosa que no ha sucedido, ¿no? Si el factor humano no fuera importante, entonces estos mecanismos que se han generado con los acuerdos de libre comercio no estarían, más bien estarían teniendo éxito, y no es así. Tú antes lo comentabas, existen tratados de libre comercio entre diferentes regiones en América Latina que no tienen éxito, ¿no? Seguimos siendo... A pesar de tener la estructura que pudiese el permitir. Mecanismo, los instrumentos que permiten el comercio están dados, por eso están suscritos, ¿no? Y un tratado tiene efecto a partir de esta suscripción. Entonces, si están hechos, no entendemos por qué no tienen éxito. Y no tienen éxito, insisto, porque las oligarquías no tienen interés en diversificar. Y en que los demás se diversifiquen. No les interesa, ¿no? Porque si se diversifican, entonces tienen que replantear su modelo de negocio. Y están muy cómodos a partir de lo que ellos tienen. Y volvemos al tema de choque en los intereses particulares de estos agentes. Así es. A ver, les resultó... siempre he hablado de la mediocridad de la iniciativa privada de América Latina. Sí. Es una mediocridad porque no les interesa, no están acostumbrados a poder competir, ¿no? A poder innovar en sus relaciones, a poder reformular sus inversiones y a enfrentar un reto de competencia, básicamente, ¿no? Es más cómodo vender tu empresa y seguir teniendo tu concepción sobre mantener tu seguridad tu financiera, prestigio. Más que de seguridad financiera, hay muchos pobres, muchos ricos que han empobrecido en América Latina, ¿no? Sí. Pero mantienen su prestigio y para ellos pareciera que es más importante esto. Y entonces mucho está justamente este prestigio que no se considera, es el que utiliza, por ejemplo, potencias como los Estados Unidos para mantenerlos en el poder y mantener los modelos que a ellos les conviene. Pero no hay que perder de vista también los intereses de otras potencias, ¿no? Como Canadá, como Gran Bretaña, que básicamente Gran Bretaña es fundamental para Sudamérica.
¿no? Mucho hablamos de la injerencia norteamericana, pero esa es relativa, ¿no? Esa injerencia, y ese es un gran problema para los mexicanos. Creemos que como sucede con nosotros, sucede con el resto de América Latina, y eso es falso. ¿No? Estados Unidos tiene sí injerencia importante en América Latina, pero también existen otras potencias que igualmente tienen mucha injerencia. Concretamente en la parte sur, en Argentina, Uruguay y Chile, están los británicos. Tienen inversiones muy importantes. El mercado más importante de agroindustrial de Argentina, Uruguay y Brasil en cárnicos no es Estados Unidos, sino Europa, ¿no? Entonces es relativa esa injerencia, ¿no? Entonces sí, en realidad tiene preponderancia Estados Unidos, pero no es el único en construir. Con intereses particulares en América Latina. Bueno, profesor, pues muchas gracias por la aportación. A ti. Buenas tardes. Ahorita vamos a continuar con la segunda entrevista con una profesora de Derecho de Relaciones Internacionales y a continuación ella nos va a dar una presentación sobre su experiencia tanto laboral como escolar. Bueno, mi nombre es Alejandra Jazmín Cimental Franco, doy la materia de Derecho Internacional Privado y quedo a la orden para sus preguntas. Gracias, profesora. Bueno, en lo personal, en uno de los temas que yo leía es que aproximadamente en los años 1900, a lo mejor estamos un poquito atrasados, ¿no? Pero uno de los presidentes de Estados Unidos había comentado que Chile era un candidato, para formar parte del acuerdo directamente con Estados Unidos, Canadá y México. Ahorita, ¿considera usted que alguno de los países del Mercosur podrían formar parte directamente del Telecán? Pues considero que es un buen momento para replantearnos desde la academia la importancia de que toda América esté unida y sobre todo aquella que tiene más identidad, como pueden ser los países que están en el sur. Eso de estar o creérnosla de que como país estamos más pegados al norte y por lo tanto ya estamos en el primer mundo, pues es una mentira. Que lo único que lleva es a no buscar una integración y no permitirla que nos fortalezca, sobre todo hablando de temas comerciales. Y por supuesto que aquí el tema que a mí me toca, que es el jurídico, pues se podría ver más fortalecido si viéramos la identidad que podríamos y la fortaleza que podríamos lograr reconociendo el orden jurídico mexicano como uno de los pioneros que podría darle a toda América Latina y al sur de América una gran fortaleza para lograr integrarnos regionalmente como la gran fuerza que podemos representarle a los países del norte. Así como estamos viviéndonos con el norte, pues más bien lo que hacemos es debilitarnos cada vez más. Claro, porque existe una mayor dependencia hacia el norte, ¿no? Cuando, nosotros ahorita que estamos investigando, pues nos damos cuenta que tenemos muchas áreas de oportunidad en las cuales podríamos relacionarnos no solamente con México o los países que ahorita están formando o que forman parte de los BRICS, ¿no? Sino con otros y formar las alianzas para tener un mayor crecimiento y así poder competir con los países más ricos, ¿no? Pues sí, porque una cosa es que te creas que eres grande porque estás en un tratado con los grandes, pero realmente tú seas el chico de los grandes, y otra es que hagas un tratado con otros que están a lo mejor en condiciones más desfavorecidas o similares a las que tenemos en nuestro país, pero además con una cultura muy similar a la nuestra, y que esa identidad de cada uno de estos países es nuestra mayor fortaleza. Lo que hemos ido haciendo durante décadas es debilitar nuestras identidades, raspar, a tirar nuestra cultura, porque pues estamos ahora sí que queriéndonos enlazar con países que no tienen cultura, que no tienen tradiciones y que pues son un cúmulo de personas que no tienen identidad. Y el perder nuestra identidad lo único que hace es que nos debilitemos como país. En particular, entonces, considera, ¿cuál podría usted considerar el mayor factor que no ha permitido esta integración? O sea, sí también que no se ha buscado o que hay algún otro factor que no lo ha permitido. Pues considero que el primer factor que ha
digamos, hecho peso para que nos estemos vinculando más hacia los países del norte, es porque los intereses de quienes están en el poder pues van mirando un poco hacia allá, y porque quienes están de aquel lado pues tienen un interés, por supuesto, en que nosotros seamos una gran barrera que les impida al resto llegar hacia arriba, ¿no? Y pues más bien ese es el papel que a nosotros nos están dejando hacer. Y eso va en todas las áreas. Creo que a lo que tenemos que apostarle como sociedad es a hacer entre nosotros mecanismos, actividades de integración. En este momento yo te puedo decir que tengo ya algunos años trabajando con lo que es el sector social de la economía, y que no nada más se integra con América, sino también con Europa o con Asia. Y lo que estamos buscando en el caso de América es integrarnos y buscar fortalecernos para lograr que, al menos en el tema legal, pues nos permitan desde el sector social de la economía tener mecanismos que nos den la fortaleza de apoyarnos entre nosotros. Actualmente en México, por ejemplo, es imposible, porque así lo marca la ley, que las cajas de ahorro y préstamo presten financiamiento a las cooperativas de producción o de consumo. Eso no le puede beneficiar al sector, y todos los diputados, que en este momento el 70% es de Morena, están en contra de que logremos avanzar con esa iniciativa, y están desacreditando al sector con un montón de argumentos que son mentira y no nos permiten llegar, no nos permiten dar el paso. Creo que aquí no es de partidos, sino de personas, y nos tenemos que fortalecer. Entonces, lo que yo platiqué con ellos la última vez que los vi es, entonces, ¿qué nos están diciendo? Que busquemos fortaleza en un grupo parlamentario como el PAN o como el PRI, que se supone que no deberían estar interesados en este tema, y no en ustedes, que son los que se supone que están interesados en los ejidos, en las comunidades, en las cooperativas y en las formas de organización que existen desde la sociedad. O sea, la respuesta la tenemos nosotros. La respuesta a tu pregunta está muy clara. Los intereses o los vemos aquí y sabemos de qué estamos hablando, o los dejamos pasar y nos morimos de hambre todos. Entonces, realmente también esta parte de falta de integración, no integración solo económica, y como también lo habla en la parte social, también está en el cambio de paradigma o de pensamiento dentro de los estados, dentro de los agentes que llevan a cabo las leyes para que esto se permita. Sí, es que es un todo. Es lo económico, es lo político, es lo social. Pero en todo esto hay un marco jurídico. O sea, el marco jurídico te permite hacer o no determinadas cosas. Ahorita el marco jurídico de nuestro país nos impide fortalecernos a nosotros como sector económico importante, porque en México el orden jurídico, por eso digo que podemos ser pioneros, porque México es un país que su orden jurídico se divide en 3. Y eso es súper importante, ojalá lo puedan remarcar y comprenderlo. Estamos hablando de social, por supuesto, la parte privada y de la parte pública. En Europa, en América Latina, en Estados Unidos, en Canadá, su orden jurídico se divide en 2, público y privado. Eso hace que cuando hablan del sector social, para ellos sea una parte del sector privado. Y para nosotros como país, ¿no? Lo tenemos muy claro, es privado y es social. Entonces, cuando hablamos de que se puede incorporar la iniciativa privada, invertir en cosas como Pemex o como energéticos o como en cualquier otro rubro, pues no nada más se abrió para el sector privado, también se abrió para el sector social. Lo cual, si nos permitieran autofinanciarnos, habría la posibilidad de que pudiéramos incorporar a esos ejidos con préstamos que vinieran desde las propias cooperativas, que serían desde sus propios recursos, para que pudiéramos sacar adelante este país. Es inconcebible que hasta este momento no nos lo permitan y que la ley nos obligue a todos los recursos de las cajas de ahorro y préstamo mandarlos a la banca privada. Eso es un absurdo. Entonces, bien, podríamos considerar que existen, más bien, que nos hacen falta mecanismos tanto de los países para delimitar bien qué aspecto es el que nos favorecería más, tanto en lo político como en lo social y como en lo económico. ¿Hacen falta esos mecanismos? ¿Y cuáles considera usted que podrían ser los que nos favorecerían? Pues nos favorecerían mecanismos que nos permitan tener la holgura necesaria para podernos fortalecer entre nosotros y tomar los criterios suficientes para que en cada región de este país, por ejemplo, se pudieran buscar las políticas públicas que hagan falta para hacer el detonante de proyectos productivos sustentables en cada una de las regiones. O sea, es absurdo que mandan una persona que estuvo atrás de un escritorio y que no sabe nada del campo a hacer una política pública y que crea que lo voy a decir así, que con sembrar arbolitos ya la cosa fluyó. La gente tiene necesidad de comer, entonces si me dices que me vas a dar solo por los que siembro y no por los que ya están, pues corto los que están y siembro nuevos.
y eso no acaba con el problema. Hay que hacerlo eficiente y hay que escuchar a la gente. No es descubrir el hilo negro, es ser sensibles a la realidad de nuestro país. Bueno, profesora, pues agradecemos mucho la aportación. Sí, de nada. Creo que no hablé mucho. Hola, esta es la tercera entrevista. Profesor, ¿nos ayuda con su presentación, por favor? Mi nombre es Arturo Román Acevedo y tengo estudios en Relaciones Internacionales y en Economía. Perfecto. Bueno, pues el tema que vamos a tratar hoy básicamente es la integración, comillas, de América Latina. En particular, como equipo tenemos algunas dudas y queremos la opinión de ustedes como especialistas en el tema, por ejemplo, de los factores que no han permitido la integración como tal de un sistema, no sé, económico o de algún otro nivel de integración en América Latina. ¿Aquí nos podría ayudar con su opinión? Sí, a pesar de que a ustedes les enseñan que hay una serie de niveles de integración, algunos autores manejan que hay 5 niveles de integración que va desde lo que es los tratados o acuerdos de libre comercio hasta las uniones totales políticas y económicas. En América Latina tenemos de 2 tipos exclusivamente: los tratados de libre comercio, como el que tenemos con Estados Unidos y Canadá, u otros que tenemos con el caso de Centroamérica, que se llama el Tratado Único, donde están todos los países centroamericanos junto con México, donde este nivel exclusivamente es la libre circulación de mercancías entre estos países que lo integran. Pero tenemos otro nivel que es el número 3, que es el tipo de mercado común, que lo vemos con el Mercosur, donde ellos, aparte de que pueden transitar de las mercancías libres en el sentido de que hay 0 aranceles o un arancel bajo y menos requisitos o una armonía de los requisitos de documentos entre ellos, también podemos incluir lo que es la libre circulación del factor de mano de obra. Pero también tenemos que en el Mercosur hay una homogeneidad, por decir así, una homogenización de las aduanas internas y las externas en cuanto a terceros países. Eso pues lo ven como una asignatura, pero en sí es lo que ha logrado hasta ahorita la integración dentro de América Latina. Y dentro de estos acuerdos justamente que usted plantea en sus distintos niveles, ¿el Mercosur considera que sea el más fuerte y es debido a estos factores? ¿Qué cree que haya sido diferente para los países del Mercosur respecto a los otros intentos? Me refiero a un ALADI, me refiero a incluso el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que aún siendo un Tratado de Libre Comercio no ha logrado este paso a la integración. Todos han tenido intenciones, en varias partes del mundo se han tenido las intenciones de lograr integraciones más que de un acuerdo de libre comercio. El gran reto, porque muchas veces tenemos como que en la mente la Unión Europea, que es la integración más avanzada, casi de un nivel 5, casi porque tenemos problema ahorita con lo del Brexit, es que no hemos entendido en América Latina que somos economías, o sí hemos entendido, y eso es lo que nos dificulta, que somos economías complementarias. Un ejemplo, México puede estar produciendo naranjas y un país centroamericano también produce naranjas, entonces no tiene caso de que yo le mande naranjas a Honduras y que Honduras me mande naranjas, ¿me explico? Brasil y México tienen un poco de desarrollo económico más elevado, pero de igual forma nosotros podemos hacer refrigeradores y ellos también hacen refrigeradores, entonces no tiene caso que yo le mande refrigeradores y él hace refrigeradores. Entonces en el caso de la Unión Europea lo que tenemos es que son economías donde están diferenciadas. Es decir, hay países donde van a colocar lo que son los commodities, ¿no? Las materias primas, otros van a tener ciertos avances tecnológicos en ciertas áreas automovilísticas, otros van a tener avances quizá en aeronáutica, y entonces hay posibilidades de intercambiar lo que tú haces mucho mejor que yo o lo que tú tienes y que yo no tengo, y entonces esto permite que haya una integración mucho más
elevada en los niveles. Entonces América Latina pues tiene más bien una economía que se le llama competitiva. Hace un momento dijo complementaria, es competitiva. Son economías competitivas, en tanto la europea es complementaria. Entonces, eso es una de las principales razones por las cuales no vemos más avances que ellos. Si tú regresas a la parte del Mercosur, pues tenemos a un líder que sí tiene una vanguardia en materia tecnológica, en materia industrial, que es Brasil, y en un segundo plano o en una menor medida Argentina. No podemos comparar un Brasil de de más de 8 millones de kilómetros cuadrados con 250 millones de habitantes, con una Argentina que tiene alrededor de 35 millones de habitantes, un territorio de 3 millones de habitantes. Entonces, esto hace que se complementen mucho mejor las economías brasileña y argentina, y los otros que participan dentro del Mercosur, que es Paraguay, Uruguay y Venezuela, también son complementarias a estas economías porque son pequeñas o se dedican exclusivamente a cierto sector. Los uruguayos principalmente a las carnes, al textil, y en el caso de Venezuela principalmente al petróleo o algún otro tipo de recursos. Entonces ahí permitió que el Mercosur tuviera un avance mayor que un tratado de libre comercio. En el caso de México, quizá no esté en un proyecto, pero ¿cree que pudiera ser también esta parte complementaria o de alguna forma añadirse al Mercosur? Ha habido intentos. Está el famoso acuerdo con Argentina y Brasil, que se llama Acuerdo 55 y Acuerdo 53 en materia de cooperación económica, y se ve como un intento, pero ahí viene una parte, no nada más de esto que les comentaba de ser como de no ser nada más ¿cómo se dice? Competitiva, sino que el gran problema es que también tenemos un problema político. Hay élites que lideran nuestras economías. Entonces también debemos de entender que mientras estas élites económico-políticas no se sienten a la mesa de negociación para poder repartir el poder entre Brasil y México, porque son dos potencias. Tenemos el caso de Europa, de la Unión Europea. Había una rivalidad política, económica y tecnológica entre Francia, Alemania y Gran Bretaña, y para lograr la Unión Europea tuvieron que sentarse y entender que tenían que dejar todas esas asperezas que había dejado la política y la historia. Entonces yo creo que una de las cosas que debe de lograrse en América Latina es que estas élites políticas económicas también se tienen que sentar en la mesa de negociaciones y ver más allá de una rivalidad y ver una complementariedad para ser líderes conjuntos en una zona como es América Latina. Así es. Ok, y bueno, por último, yo en específico tengo una pregunta que es, hace algún tiempo se predijo o se pensaba que Chile podía formar parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y México. Uh-huh. Actualmente, ¿qué país usted considera y si es posible que pueda integrarse a este tratado? ¿Al Tratado de Libre Comercio? Sí, de América del Norte. El gran problema que hoy tenemos es que Estados Unidos, sabiendo que las economías de Estados Unidos, Canadá, México y hasta Brasil se parecen un poquito a la europea en el sentido de que sí son complementarias, porque Estados Unidos mantiene la tecnología, el avance tecnológico, México mano de obra, ciertos commodities, Canadá igual ciertos commodities, avances tecnológicos. Aquí tenemos un problema más difícil por el interés que tiene de los Estados Unidos de no nada más liderar una zona como es América. Él tiene los ojos puestos más allá de América. Entonces la contribución que hace México a su economía no rebasa más allá del 5%. La de Chile todavía es mucho menor. Entonces Estados Unidos, mientras ellos puedan controlar las economías a su favor, pues van a ser bienvenidos, pero como en este momento Estados Unidos tiene un gran problema de desempleo, de poco avance productivo, pues ha revertido, en vez de una visión librecambista, se ha vuelto una visión proteccionista, es decir, nadie va a entrar a mi mercado si no inviertes en él, si las industrias no vienen aquí. Entonces, Chile, ¿qué tipo de industria o qué tipo de empleos podría generar en realidad dentro
dentro de los Estados Unidos. Entonces ahorita más bien lo que estamos encontrando es un conflicto en que Estados Unidos durante muchos años nos dijo que la forma de avanzar como países era el libre cambio. Le funcionó muy bien, incluyó a México, incluyó a Chile, pero ahora que ellos requieren de ingresos, de trabajos, pues resulta que este modelo ya no le está sirviendo y entonces está totalmente haciendo un giro de 180 grados, regresando a épocas proteccionistas. Y estas épocas proteccionistas principalmente es que vamos a producir desde el interior de los Estados Unidos lo que antes consumíamos del exterior. Entonces lo que ahora requiere Estados Unidos es que lleguen países como si fuera México, Chile, que requieren inversión extranjera, y entonces ese modelo no lo tiene Chile. Chile depende del libre comercio, o sea, yo exporto, yo no exporto, o sea, yo exporto commodities, yo exporto productos, yo no exporto inversión. Sí me estoy explicando. Entonces ese es ahorita el dilema que no nada más tiene Chile, también lo tiene México. O sea, México depende del libre comercio, pero México no, o sea, México, ¿qué más quisieran? Meter un Cemex o meter una Maseca, meter Mimbo, pero son 2, 3 empresas que son grandes para México, son de clase mundial, pero no son grandes. Comparables. Sí, con las que puede tener ahorita ya China. China tiene empresas en todos los sectores, entonces Estados Unidos quiere que hasta los chinos vayan a invertir ahora en los Estados Unidos, cuando antes fue al revés, ¿no? Los chinos querían que fueran los Estados Unidos a invertir, y así fue. Fueron grandes empresas a invertir a China, hicieron este boom, los hicieron ricos, y ahora que los Estados Unidos tienen el problema, ahora lo que ellos quieren es jalar inversión. Por ejemplo, uno de los países más importantes que invierten en los Estados Unidos son los países árabes, ¿no? Pero porque es otro tipo de necesidad de los países de Medio Oriente de invertir en Estados Unidos, porque son dependientes del petróleo, entonces tienen que generar otro tipo de actividades y por eso invierten. Pero Chile o sea, es más pequeño económicamente que México. Entonces, un tratado de libre comercio sí se oye muy, muy bueno para Chile, pero para Estados Unidos en el momento que se encuentra no le es de interés. O sea, Estados Unidos lo que quiere es, ven a invertir, yo ya no te quiero comprar. ¿Pero hay algún otro país de Latinoamérica que pueda ser como una opción para Estados Unidos? Es complicado que lo encuentre dentro de América Latina. Ahorita la apuesta que Estados Unidos es a los chinos. O sea, por eso es una economía que generó empresas muy fuertes, ¿no? Y muchas. Entonces es como que regrésame el favor que yo hice en un momento de haberte yo mandado a las empresas, y por eso a todos les está condicionando, ¿no? Ford, tú produces en México, tú produces en tal país, quiero que regreses a producir en México, en Estados Unidos, ¿no? Las empresas de computación, igual tú produces allá, no, regrésate a producir acá. Entonces el problema que generó Estados Unidos fue que primero abusó mucho del libre comercio, lo abanderó, pero después que se queda sin producción, sin trabajos, ¿cómo regresó el trabajo al ambiente? Pues trayendo a las empresas de regreso. El problema es que los costos son muy altos a comparación de hacerlo en Chile, de hacerlo en México, ¿no? O sea, es mucho más barato hacer un auto en México que otra vez en Estados Unidos. ¿Me explico? Entonces, ahorita lo que tiene Estados Unidos como gran dilema, cómo obligó a las empresas a que vengan, y todavía a Nissan o a empresas japonesas que producen en México les dicen, esos autos que estás produciendo en México son para mi mercado. Entonces, se me hace ilógico. Entonces, en vez de que los produzcas en México para vendérmelos a mí, pues venlos a producir acá a Estados Unidos para que esté dentro del mercado. No, pero es que me sale más caro. Pues entonces, si te sale caro, cuando pasen la frontera México-Estados Unidos, le voy a poner un arancel. Entonces, a ver qué es lo que te va a convenir, venirlos a producir o que yo te cobre un arancel. ¿Me explico? Es ahorita el problema que estamos viviendo en lo económico y comercial, ¿verdad? Bueno, profesor, pues muchas gracias por la aportación. Hasta luego.